Bueno, entonces para conocer el dominio de esta función, tenemos que, como una raíz cuadrada no siempre existe, ¿no? La raíz cuadrada existe si el radicando, o sea, si lo que está dentro de la raíz cuadrada es positivo. ¿Eh? La raíz cuadrada de menos 4 no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el dominio de esta función? Y son los valores de x, que si yo la reemplazo acá dentro de la fórmula, hace que esta raíz cuadrada sea positiva. O sea, ¿qué tiene que suceder acá? Que 1 menos 3 menos x sobre x más 1 tiene que ser positivo. ¿Qué nos queda acá? Una inecuación. Una inecuación donde la x te queda en el denominador. Esa inecuación la resolvimos un montón a principio de año, por eso yo fui un poquito más rápido con esto. Esto ya lo vimos, no quiero volver atrás a explicar cómo resolvíamos la inecuación. ¿Qué hacíamos? Saco como un denominador x más 1, me queda x más 1 menos, como tengo un signo menos, se me van a cambiar los paréntesis. En definitiva, en el numerador me queda x más x, que es 2x, 1 menos 3 menos 2. En el denominador x más 1, esto tiene que ser positivo. Bueno, y resolvíamos como veníamos trabajando con este tipo de inecuaciones. Calcula el punto crítico del numerador, o sea, qué valor de x anula el de arriba y qué valor de x anula el de abajo. Son 1 y menos 1. Con esos puntos críticos hacemos la tabla de los signos y nos da que esta es la solución. ¿Estamos, chicos? Gracias. Bueno. Bien. Continuamos. Vamos a ver ahora el análisis de una función a partir de su gráfica. A partir de su gráfica. Esto no sé cómo lo van copiando, no sé cómo. A partir de la gráfica de una función, podemos determinar. Y vamos a ver todo lo que podemos estudiar a partir de la gráfica de una función. Toda la información que nos da la gráfica de una función. Primero, el dominio. ¿Qué es el dominio? Es el intervalo sobre el eje X donde está definida la función. Es decir, los valores de X que poseen imagen. Eso es lo que vamos a llamar el dominio de la función. Sobre el eje X y son los valores que poseen imagen. Si hablamos de dominio, ¿de qué hablamos también? De imagen. La imagen, ¿dónde la vemos? En el eje Y. Intervalo sobre el eje Y donde se encuentran los valores de Y que fueron afectados por la función. Que fueron afectados por la función. O sea que son los valores de Y que son imagen de algún valor de X.
Cuando digo alguno es porque pueden ser uno más. Recuerden que la imagen se puede compartir. ¿Estamos? ¿Qué más podemos determinar? Podemos ver si la función es par o impar. O ninguna de ambas. ¿Se acuerdan que leímos la clase pasada esto? Sí. ¿Qué más? Sí. Si la función es biyectiva o no. Acá recordamos que esto lo veíamos con el criterio de la recta horizontal. De la recta horizontal. La recta horizontal, el criterio de la recta horizontal, es biyectiva si corta en un solo punto. Ese era el criterio de la recta horizontal que nos permitía analizar si una función es biyectiva o no. ¿Qué más podemos ver a partir de la gráfica de una función? Las raíces. Las raíces. ¿Qué eran las raíces? La intersección de la gráfica con el eje X. O sea, los valores donde la función es igual a 0. O sea, la función es igual a 0. Esa es la raíz. ¿Eres tú? ¿Puedo dar vuelta a la hoja, chicos? Están comiendo. Las dos cosas están ahí, no sé qué quieren. Sí, profe. 6. Maldita de qué. No son 20 horas, chicos. 4 días. Perdón. ¿Eh? Perdón. La ordenada del origen, que la vamos a llamar la OO, es la intersección de la gráfica con el eje Y. 7. Intervalo de crecimiento. Esto lo vamos a llamar así. Esto lo vamos a poner I y le vamos a dibujar una flechita acá al lado. Y acá le dibujamos una flechita. Bueno, ahí me salió roja. ¿Qué es el intervalo de crecimiento? Es el intervalo sobre el eje X, donde la función es creciente. Ese es el intervalo de crecimiento. Y acá mismo vamos a ver el intervalo de decrecimiento. Y eso le ponemos intervalo, y acá la flechita la dibujamos para abajo. ¿Y cómo lo vamos a definir? Intervalo sobre el eje X, donde la función es decreciente. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bueno. 8. Sí, profe. Intervalo de positividad. Positividad. ¿Qué es el intervalo de positividad? Es intervalo sobre el eje X. Siempre lo medimos sobre el eje X. Donde la función es positiva. ¿Eso qué quiere decir? O sea, la gráfica se encuentra por encima del eje X. Ese es el intervalo de positividad. Es el intervalo sobre el eje X donde la gráfica se encuentra por encima del eje X. Lo vamos a representar con I más. ¿Estamos? Y con I menos
es el intervalo de negatividad, que no lo vamos a definir. Intervalo de negatividad. ¿Qué sería el intervalo de negatividad? El intervalo sobre el eje X donde la función está por debajo del eje X. ¿Eh? Bueno. 9. Entonces fíjense todo el análisis que vamos a hacer. 9. Vamos a ver un poco los extremos. ¿Cuándo tenemos un extremo? Y cuando una función crece a partir de un punto y a partir de ahí empieza a decrecer. Entonces, esto está muy en boga ahora cuando hablamos del pico de la curva de contagio. Crece y a partir de ahí empieza a decrecer. ¿Está? Entonces, cuando pasamos de creciente a decreciente, vamos a tener un máximo. Un máximo. La curva pasa de creciente a decreciente. ¿Sí? ¿Y qué otro tipo de extremo podemos tener? Y cuando la curva decrece hasta como que toca fondo y a partir de ahí empieza a crecer. O sea que ahí que tenemos un mínimo. Un mínimo. La curva pasa de decreciente, decrece, de decreciente a creciente. ¿Estamos, chicos? Entonces, cuando pasa de creciente a decreciente, tenemos un máximo. Cuando pasa de decreciente a creciente, tenemos un mínimo. ¿Estamos? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? 2 segunditos, profe. ¿Eh? ¿Sí? ¿Vamos bien? Después la copia. Sí, después la copia. No, dale, mirá, ahí tenés todo. Espera, profe. Bueno, pero si yo pregunto, ¿puedo dar vuelta a la hoja y ustedes no me contestan? ¿Yo cómo sé? Contésteme. Está complicado estar copiando y apretar el botón del micrófono para activarlo. ¿Sí? No es fácil. No, pero o sea, yo espero todo lo que ustedes me indiquen, ¿eh? Sí, pues no es fácil, tengo que tener la pantalla, escribir o el celular. Pero ustedes avísenme, háblenme. Por mí ya está, profe, no sé. La otra compañera que estaba. Bueno, vuelvo una hoja atrás. Vamos a repasar entonces todo lo que vamos a analizar a partir de la gráfica de una función. El dominio. La imagen. Si la función es par o impar. Si la función es biyectiva. Las raíces. La ordenada al origen. El intervalo de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de positividad y de negatividad. Y los extremos. Si hay un máximo o hay un mínimo. Dijimos que además, con respecto a los extremos, además, vamos a cambiar de color, un extremo puede ser relativo o absoluto. Un extremo puede ser relativo o absoluto.
¿Cuándo tenemos un máximo absoluto? ¿Cuándo tenemos un máximo absoluto? ¿Cuándo? Además de ser un máximo, ¿cuándo tenemos un máximo? Cuando pasa de creciente a decreciente. Es el valor máximo que asume la función. O sea, es un máximo porque pasa de creciente a decreciente. Pero aparte, es el valor máximo que asume la función. Entonces es un máximo absoluto. ¿Mm? Cuando tenemos un mínimo, fíjense que yo al máximo lo escribo con mayúscula y al mínimo con minúscula. Entonces de ahora en más, si yo pongo la M mayúscula es porque es un máximo. Y si colocamos la M minúscula es porque tenemos un mínimo. ¿Cuándo hay un mínimo absoluto? Cuando además de ser un mínimo, es el menor valor que asume la función. Es el menor valor que asume la función. A ver, vamos a ver qué dice todo eso. Bueno, supongamos que tenemos una gráfica así, chicos. ¿Qué tipo de extremo ven ustedes en esta gráfica? Creciente, creciente. O sea, acá decrece, toca fondo, o sea que acá ¿qué hay? Mínimo. El mínimo absoluto. Acá va a haber un mínimo. Entonces lo vamos a poner con M minúscula. ¿Qué otro tipo de extremo ven? Máximo. Un máximo, lo ponemos entre mayúsculas. Y ahora decrece hasta este punto y a partir de acá empieza a crecer, o sea que acá tenemos un mínimo. Este es el valor de la función. ¿Hay algún valor más chico que este en toda la gráfica? No. No. ¿Estamos? O sea que este mínimo es un mínimo absoluto. ¿Sí? Este mínimo, ¿hay algún valor más chico que esto? Y sí, esto es más chico, esto es más chico, estos que son negativos. Por lo tanto, este es un mínimo relativo. ¿Está claro lo que es mínimo relativo y mínimo absoluto? Este máximo, ¿cómo es? ¿Relativo o absoluto? Relativo. Es relativo, muy bien. ¿Por qué? Porque es un máximo, porque la función pasa de creciente a decreciente, pero no es absoluto, porque la función tiene otros valores más grandes que ahí. ¿Estamos? Supongamos que acá la función valga, supongamos, digo, nada más, si acá la función valga 3. ¿Hay valores más grandes de 3? Y sí, acá la función es más grande, en cualquiera uno de estos valores, entonces es un máximo relativo. ¿Estamos, chicos? Bueno, bueno, muy bien. Entonces, vamos a analizar unas gráficas que yo les tengo preparadas acá, que ustedes las tienen en la práctica, vamos a llamarlo así, las prácticas viejas, que yo le había mandado al principio de todo. Después le dije que la práctica 2 la iba a cambiar, pero no importa. Bueno, son estas funciones que tenemos acá. Vamos a analizar primero esta función.
Bueno. Entonces, primero que nada, la ven la función, ¿no es cierto? La curva, acá. Sí, profe. Perfecto. ¿Cuál dirían que es el dominio de la gráfica de esta función? Menos Integrales. infinito. Sí, a ver. De menos infinito a infinito, o todos los reales. Todo lo real. Todos los reales. Todo el mundo ve que todos los reales son, porque eso lo buscamos acá, el dominio lo buscamos a ver, sobre el eje X. En todos estos valores hay imagen. ¿Está? Por lo tanto son todos los reales. ¿Cuál es la imagen? La imagen la buscamos sobre el eje Y. Y es lo único que buscamos en el eje Y, chicos. Es lo único. ¿Estos valores son imagen de algún valor de X? Me voy para un lado y me voy para el otro. No. ¿A dónde están las imágenes? Del menos Menos 1 al uno. 2. De acá hasta acá. Siempre de abajo para arriba. Entonces, díganme ustedes, ¿de dónde hay imagen? De menos Del 1 a 2. Del menos 1. ¿El menos 1 es imagen? No. Sí. Entra. Sí. Ah, Entonces lo el ponemos dos. entre corchetes. El 2, y acá hay que discutirlo un poquito más. Uno podría pensar que acá, donde yo les marco, es como que habría un boyero eléctrico que está electrificado y no lo podemos pasar. Entonces fíjense como que la curva se va aproximando cada vez más a esa línea de puntos, a ese boyero eléctrico. Se arrima, se arrima, se arrima, pero no lo puede tocar. Entonces el 2 no es imagen. Entonces lo ponemos entre paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. ¿Es bisectiva? No. No. ¿Por qué? Criterio de la recta horizontal. La recta horizontal lo tiene que cortar en un solo punto. ¿Cuántas raíces vemos en esta gráfica, chicos? 2. 2. 2. ¿Cuáles son las raíces? Acá y acá. ¿Estamos? Medio como que la tenemos que estimar, no están bien definidas. Lo importante es que tenemos una raíz. ¿Cuánto le ponemos ahí? Menos 0,70, ponele. Menos 0,70. Coma. 0. Porque una raíz es un punto, y un punto tiene la coordenada X y la coordenada Y. Entonces tenemos que poner R1, 0,70, 0. Ojo, esto no es un intervalo, es un punto. Y tenemos otra que no me va a entrar ahí para escribirlo. Entonces vamos a poner que tenemos otra raíz, R2. ¿Dónde la tenemos la otra raíz? 0,4 más o menos. No, un poco más. De 0 a... Vos fíjate, acá tenés, 0,7 positivo. claro, 0,7 positivo. Es más o menos, ¿no? 0,7 positivo, 0. ¿Sí? Muy bien. Ordenada al origen. El punto donde corta el eje Y. Menos 1. Menos 1. Pero recuerden que es un punto, entonces la coordenada X es 0. La coordenada Y es menos 1. Menos 1, 0. ¿Sí? Bueno. Par, impar, ninguna de las dos. Par, ya estaba resuelto. Es par. Par. ¿Por qué es par? Porque el eje Y es un eje de simetría. Entonces, el eje Y, que lo tenemos acá, funciona como un espejo. Es un eje de simetría. Por lo tanto, es una función par. Intervalo de crecimiento. ¿Qué dijimos que era el intervalo de crecimiento? ¿Dónde crece la función? Acá Menos 1. la Menos función 1 más
A infinito. La función crece acá, ¿no es cierto? Pero el intervalo lo vemos sobre el eje X. ¿Está? Entonces, del 0 al infinito crece. ¿Se dan cuenta, chicos? Del 0 al infinito. No del -1. Lo medimos sobre el eje X. ¿Y por qué al 0 lo ponemos entre paréntesis? Y porque en el 0, que estamos acá abajo, la función no es ni creciente ni decreciente. Porque ahí está tocando fondo, o sea que me tengo que apartar muy poco del 0, por eso lo ponemos entre paréntesis. ¿Y el intervalo de decrecimiento qué dirían? De menos infinito a cero. 0. Claro, muy bien. Del menos infinito al 0. Bueno. Después abajo dice intervalo de positividad. Intervalo de positividad. ¿Cuál sería el intervalo de positividad? Intervalo sobre el eje X, donde la gráfica está por encima del eje X. Entonces, De 0 a infinito, Del 0 no al sé. 2. De menos infinito a menos 0,7, más o menos por ahí. claro. Fíjense, chicos. Acá la gráfica es positiva porque está por encima del eje X. Acá es positiva porque está por encima del eje X. Y acá es negativa. ¿Estamos? Pero ¿dónde medimos el intervalo de positividad? Sobre el eje X. En este intervalo, hasta acá, la función es positiva. Y en este intervalo, hasta el infinito, la función es positiva. ¿Estamos? Entonces, de menos infinito hasta el menos 0,7, unión del 0,7 al infinito. Ese es el intervalo de positividad. ¿Y el intervalo de negatividad? Menos 0,7. De menos 0,7 a 0,7. Claro, muy bien. De menos 0,7 a 0,7. Los muchachos pueden participar también, ¿no? ¿Estamos? ¿Hay algún extremo? ¿Hay algún extremo? ¿Máximo ¿De o menos mínimo? 1? Sí. ¿Qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Mínimo Mínimo. absoluto. Claro, entonces lo vamos a decir así. Hay un mínimo, ponemos la M minúscula y ya está. Un mínimo absoluto, ¿dónde? En el punto 0 menos 1. ¿Estamos, chicos? ¿Borro Sí, todo? profe. ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? Sí. profe. Borro todo entonces. Chao. Vamos a hacer otra que la van a hacer ustedes solos. Bueno, vamos a hacer esta que está acá. No la subo tanto porque si no... Esperemos un cachito, ¿no? Oh.
Bueno, es la que está en el centro de la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, profe. A ver el resto de los chicos con manitos, a ver si se ve bien la gráfica. Bueno, ahora no, pero cuando yo se la pongo, ¿se ve? Sí. Sí, profe. Sí, se ve bien. Sí, sí, se ve. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, un ratito, yo anulo el micrófono. 5 minutos y lo corregimos. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, vamos a ver entonces acá cómo completamos. Arrancamos. El dominio, Menos infinito a 2,70. Menos no, 2,70. no. Hasta ahí llegamos, fíjate. Hasta el menos 2. ¿Está? Por eso menos 2,70. No. Hasta el menos 2. Porque acá en el menos 2 tenemos que hacernos también la idea de que acá hay una recta en un cable pelado. Entonces nos podemos aproximar con X hasta el menos 2. Lo que no podemos hacer es atravesarlo. ¿Vamos? Entonces el dominio sería desde menos infinito hasta el menos 2. Y del otro lado, desde el 2 hasta el infinito. O sea, unión desde el 2 al infinito. ¿Estamos de acuerdo con eso o más o menos? ¿De qué otra forma podemos decir lo mismo? Por ahí escribiendo menos. De menos infinito a infinito. No, porque en el menos 2 no tenemos. Ok. Claro. Todos los reales. Todos los Menos. reales menos 2 y 2. No, el 2 sí. El menos 2 solamente. Al menos 2 tenemos que sacarlo. El menos 2 es el único número que no tiene imagen. Todos los demás tienen imagen. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Cuál es la imagen de esta función? Recorremos el eje Y de abajo para arriba. A ver. De menos infinito a menos 4. Sí. De Y de menos, 0 a más infinito. claro, muy bien. De menos infinito a menos 4. El menos infinito lo ponemos entre paréntesis. El 4 con corchetes porque el 4 es imagen. Y después seguimos recorriendo, acá no, estos puntos entre menos 4 y 0 no son imagen de nadie. Y después arrancamos en el infinito, perdón, en el 0, y terminamos hasta el infinito. ¿Sí? Muy bien. ¿Es bisectiva la función? No. No. Criterio de la recta horizontal. ¿Tiene alguna raíz? ¿Sí? Sí, En menos 1 y 0. claro, acá. Ahí tenemos la raíz. Una sola. Entonces le vamos a poner raíz, ¿dónde? En el punto menos 1, 0. Siempre en las raíces, el segundo valor, la componente iba a ser 0. ¿Ordenada el origen? De 0 a 0.05. Ponele 0, 0,5. Muy bien. ¿Par o impar? ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Muy bien. Intervalo de crecimiento. De 0,5 a 0,5 puede ser. A ver, acá no. De menos infinito a menos 3. Muy bien. 3. De menos infinito a menos 3. Y de menos 1 a infinito. A ver. De menos infinito a menos 3. Unión. ¿Y vos, de menos 1 infinito me dijiste? Sí. Sí, está bien. ¿Estamos? ¿Dónde crece la función? De menos infinito hasta el menos 3, hasta este punto. Hasta acá. Hasta acá. En este intervalo la función crece. ¿Y dónde más? Y de acá para allá. Sobre el eje X lo vemos. Intervalo de decrecimiento. De menos 3 a menos 2. De menos 3 a menos 2. ¿Y dónde más? De menos 2 a menos 1. Ajá. Muy bien. Muy bien.
Intervalo de positividad. Yo puse -1 al más infinito, no sé si está bien. Está bien, pero a la izquierda también la función es positiva. Entonces lo vamos ¿De a menos 2 a más infinito? No, porque en el -1 tenés una raíz y ahí se suspende la positividad. Entonces lo vamos a decir así. De -2 a -1, ahí tenemos una raíz. La raíz no es positiva ni negativa porque es 0. Y después de -1, infinito. ¿Te das cuenta que no es lo mismo? En el -1, la función no es positiva porque vale 0. ¿Está? Intervalo de negatividad. ¿De menos infinito a menos 2? Sí. Muy bien. Las chicas que están contestando excelentemente bien. ¿Qué tipo de extremo tenemos, chicos? Máximo y mínimo. Acá los tenemos dos. crece, 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 crece y acá decrece. O sea que ahí tenemos un máximo. ¿Es el máximo valor que asume la función o hay valores más grandes que ese? Valor más vale. grande. Hay valores más grandes, todos los que son Así que positivos. sería relativo eso. O sea que es un máximo relativo. ¿En qué punto? En el -3, -4. Entonces tenemos un máximo relativo -3, -4. ¿Hay algún otro extremo? Sí, ustedes me dijeron de que había un... El -1, 0. En el -1, 0 hay un mínimo. ¿Y qué tipo de mínimo es ese? Relativo. Relativo, muy bien. En el -1, 0. ¿Estamos, chicos? ¿Y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a empezar a ver ahora lo que vamos a llamar funciones elementales. Las funciones elementales. La primera función elemental que vamos a ver es la función constante. ¿Cuál es la fórmula de la función constante? F de x igual a k. Por ejemplo, f de x igual a 4. Vamos para dar un ejemplo. ¿Cómo se comporta la función elemental? Vamos a volver a ver acá. Y esta función al 8 le asocia el 4. Al -2 le asocia el 4. Al 0 le asocia el 4. A cualquier valor x que tengamos acá, la función lo vincula con el 4. ¿Estamos? Por eso decimos entonces que y, el valor de y, que depende de x, es siempre el 4. Por eso hablamos de la función constante. ¿Sí? Si queremos hacer la gráfica de esa función en particular, f de x igual a 4, ¿cómo lo vamos a hacer? Constante queda eso. Sí, ¿qué sería constante? Que el valor de y siempre va a ser 4. Claro, el valor de y. Entonces, a 8 le, claro, al 8 le asignamos el 4, al -2 también le asignamos el 4, al 0 le asignamos el 4, a cualquier valor de x que yo tenga por ahí, le asignamos el 4. Entonces, ¿cómo es el valor de y siempre? El valor de y va a ser siempre igual, y en este caso, siempre igual a 4. Entonces, como decía la compañera, es una recta horizontal que pasa por 4. ¿Está? Entonces, ¿cómo es la gráfica de una función constante? Es una recta horizontal
que pasa por 4, en este caso, K en el caso general. ¿Eh? K en el caso general. ¿Estamos, chicos? Vamos a ver esto. ¿Cuál es el dominio de esta función? De menos infinito a más infinito. Exactamente, o los reales para escribir menos. Muy bien. ¿Cuál es la imagen de esta función? No Cuatro. hay. 4. Ok. Sí, siempre hay. Si es función, hay imagen. ¿Estamos? Acá en el conjunto lo vemos. Es 4. Acá lo vemos. ¿Cuál es el único valor de i que está involucrado? 4. O sea, el valor de k. ¿Es par, impar, ninguna de las dos? Ninguna de las dos. No, puede ser par. Puede ser par. Fíjense que el eje y es un eje de simetría. El eje y es como si abriera un espejo. Todo lo que pasa de este lado, lo mismo pasa del otro. O sea que es par. ¿Sí? Es par. ¿Es bisectiva? No. 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 Bueno, entonces así vamos a ir reconociendo una tras otra, lo que vamos a llamar las funciones elementales, y nos vamos a hacer como una especie de base de datos en la cabeza con todas las funciones elementales. Arrancamos con la primera, que es la constante, y ahora vamos a ver la segunda. Y después ya las dejo porque me corre Emilia Chapel. Entonces, 1, constante, 2, vamos a ver otra, función elemental, la función identidad. La función identidad. ¿Qué nos dice la función identidad? La función identidad que dice que y, que va a depender de x, toma el mismo valor que x. Por eso llamamos función identidad. O sea que si x vale 5, y toma el mismo valor que x, que es 5. Si x vale menos 2, a y le asigna el mismo valor, que es menos 2. O sea que si acá tengo un x cualquiera, este valor de y va a ser igual al valor de x. ¿Está? El valor de y es igual al valor de x. Por eso y es igual a f de x. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Bueno, al 1, ¿qué valor le asignamos como valor de y? 1. 1. O sea que tenemos un puntito acá. Al 2, 2. 2. Y así ¿Puede sucede. ser que sea creciente? Sí. lineal. Al 3, le asigno el 3. Estará por acá. Al 0, le asigno el 0. Y al menos 1, le asigno el menos 1, que estará por acá abajo. También función lineal. Y al menos 2, le asigno el menos 2, que estará por acá abajo. Bueno, y ya nos damos cuenta un poco por lo que estén diciendo, todos esos puntos están a lo largo de una recta. Todos esos puntos están a lo largo de una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la gráfica de la función identidad. Es una recta que pasa por el origen. A ver. ¿Qué ángulo es este, chicos? ¿Cuánto mide ese ángulo? 45. 45 grados. 45 grados. O sea que esta recta me divide al ángulo que forma el eje X y el eje Y, que es un ángulo de 90,
me lo divide en la mitad. ¿Cómo se llama una recta que me dividía en la mitad un ángulo? ¿Recta? Perpendicular, no. No. Ahora esperen un minuto que me están llamando por teléfono. Graciela, ¿cómo andás? Estoy en clase de Zoom. Entonces te hablo. Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, la gráfica de la función de identidad. Entonces, ¿cómo era la recta esa que corta un ángulo en dos ángulos iguales? No. Bisectriz. La recta bisectriz. ¿Eh? Del primer y tercer cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Que es una recta que corta por la mitad, el primer y el tercer cuadrante. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Cuál es el dominio de esta función? Del 0 al más infinito. No. Ah, no, porque sigue. De menos 2 a 3. No. Dibujamos Claro, de menos 2 a 3, pero en realidad esa recta se prolonga infinitamente. Uno dibuja. De menos infinito a infinito. Claro, de menos infinito a infinito, sea todos los reales. ¿Y la imagen? 0. No. No, de menos infinito a más infinito también. También, todos los reales. ¿Es par, impar, ninguna de las dos? Impar. Impar. ¿Es bisectiva? ¿No es bisectiva? Biyectiva. Bisectiva. Muy bien. ¿Estamos? Tercero. Función valor absoluto. Absoluto puse. Absoluto. Bueno. ¿Cómo es la función valor absoluto? A la X la ponemos entre barras de valor absoluto. Vamos directamente a hacer la gráfica de esta función. A ver cómo es. ¿Cuánto es el valor absoluto de 1? Menos 1. Oh. No, 1. El valor absoluto de 1, 1. El valor absoluto de 2, 2. Y el valor absoluto de 3, 3. Y así sucesivamente. Paramos en 3, pero podemos seguir. Y el valor absoluto de 0 es 0. Estos puntos me quedan alineados. Y me queda lo mismo que la recta que dibujamos recién. La función identidad. O sea que esta parte de la gráfica es la misma que la función identidad X. ¿Sí? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 1? 1. 1. ¿Y el de menos 2? 2. 2. ¿Y el de menos 3? 3. 3. Y así sucesivamente.
O sea que estos puntos que están acá también están alineados en una recta. Y ahí me queda la gráfica de valor absoluto. ¿Estamos? Estos puntos que están acá son los de la función identidad que vimos antes, la función identidad que vimos antes acá, pero como estos eran negativos, ¿yo cómo los transformo en positivos? Poniéndole un signo menos adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma tiene la gráfica de valor absoluto? Y una B corta. Una B corta es la gráfica de valor absoluto. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Cuál es la imagen? De 0 a más infinito. Muy bien. De 0 a más infinito. Si no nos gusta así, podemos decir que son los reales positivos incluidos el 0, ponele. ¿Está? Los reales positivos incluido el 0. Par, impar, ninguna de las dos. Par. Par. ¿Biyectiva? No. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. ¿Se entendió todo lo que trabajamos hoy? Bueno, profe, sí. Bueno, Sí, me alegro profe. entonces. A lo mejor, le voy a dar una tarea, porque el lunes que viene no tienen clase porque es 25 de mayo. Y para que no pasen 15 días, capaz que le asignen alguna tarea por Classroom. Se van a enterar, depende cómo esté estos días. Bueno, profe. Cuando digo una tarea, es Bueno. una tarea que me tienen que presentar. Bien. Bueno, esperen. Carlito, Sí. profe, al final lo del parcial quedó para cuando volvamos a clase o todavía no es final. Sí, seguramente, sí. Bien. Esperen un cachito, chicos, antes de irse. Bueno, ustedes me vayan diciendo presente o no. Arsufi, no, Andrek. Arsufi, Presente. Marale, Presente. Basualdo, Presente. Beltramo, Presente. Brandolín, Presente. Bruneto no, Canario, Presente. Cabana, Dijo presente en el chat, profe. Chaparro, Presente. Chapero, estaba. Facundo Coria, Presente. Curcio Ana, Presente. Daniele, Joaquín, De Chat Gastón, Presente. Escobar, Puso presente Escobar. Farías, estaba. También Galio, puso presente. Nazarena, Presente. Florencia Galván, Presente. Lucía, Presente. Godoy, Presente puso. Gómez, Presente. Heit, Herrera, Presente. Hoyos, Guainapata, italiano no está, King, Lescano, El Escano puso presente. Tomás, Machado Brian, Macario puso presente. Machado Brian, Matiucci, Presente, dijo. Milanesio, Presente. Mondino, Presente. Moreira,
Muñoz, Dijo presente. Muñoz, Nuri, Pagliero, Palacio, Peralta, Pérez, Presente. Pérez Florencia, Sí. entonces Pérez, Priscila Perret, Presente. Josefina Peterlín, Presente. Lucas Ponce, Presente. Profe, sí, yo soy Pagliero, estoy presente. Y Nuri, Palacios y Peralta también pusieron presente en el chat. bien. Quinteros Rocío, Presente. Quinteros Belén, no, y Marina, Presente. Reisenauer, Presente. Priscila Ríos, Presente. Priscila, no, Micaela Ríos, Puso presente en el chat. Carlos Sacone, Presente. Agustina Santomarco, Presente, profe. Martín Suárez, Presente. Lisette Vargas, Diego Vizgarra, Presente. Guerro Gabriel, Martorelli Belén, y Seguro. Bueno, chicos, listo, entonces, nos vemos. Gracias, profe. Buena Chao, semana. profe. Chao, Gracias, igualmente. profe. Buena Chao, semana. profe, gracias. Chao. Chao, chicos. Chao, profe. Chao. Chapero presente. No lo puedo escuchar. Chapero presente. Sí. Y Guainapata No también. lo puedo escuchar. No, espera, Chapero le puse yo. Presente. Ah, gracias. Me quedó Muñoz, Matiucci, King, Hoyos, Haidt, Daniel Joaquín. Nadie puso nada por Daniel Joaquín. Bueno,